Nochitzin o Motokaya Tikanwei. Panolti not nihuanken nancate ne nicuali fiachca nicnequi nitlastos itech nahuatocae. Matipehuacán. En la actualidad, varias personas aún conservan sus apellidos en lengua náhuatl. Los hay como Coyotl, Cuellar, Tetla, Cuachahue, entre otros más. Pero, ¿cómo es que se conservan estos apellidos o nombres en náhuatl? En la época prehispánica había diferentes nombres que uno adquiría en la vida. El primero era un nombre calendárico y este era dado por el día en que nacías en una lectura que hacía el Tonalpohki, con un libro que le llamaban Tonalamatl o Libro de los Destinos. El segundo nombre que poseías era el que se te daba en tu lavamiento o bautizo. En este se te daba un nombre que comúnmente podía ser o de algún ancestro que recordara algo, y también había algunos que tenían el nombre de alguna deidad, como Macuilxochitl. Todos estos nombres entran en una categoría que era conocida por los antiguos náhuatl como Tlachtipatoca, el nombre en la tierra. Pero, ¿qué pasó después con estos nombres en el siglo XVI? Después de la conquista, estos nombres fueron abolidos y la mayoría empezó a tener nombres cristianos según que eran dados en el bautizo, ¿no? Tomás, Diego, María, son algunos de los que aparecen en registros ya coloniales de nombres de población náhuatl. Y muchos empezaron también a tener apellidos españoles: Hernández, Camargo, Alvarado, entre otros. Sin embargo, muchos que eran de linaje conservaron su apellido náhuatl, que en realidad no era un apellido, sino era el nombre del ancestro más afamado o más importante de su linaje. O incluso algunos era el nombre que antes en realidad tenían en la época prehispánica. De la primera suerte tenemos a Isabel Moctezuma, hija predilecta de Moctezuma, quien fue el tlatoani que le tocó el encuentro con Hernán Cortés y que murió en una noche bastante trágica. ¿Cómo son los apellidos en náhuatl en la actualidad? Bueno, existen diferentes categorías en las que entrarían los apellidos náhuatl en la actualidad y que aparentemente no tienen una relación continua con las antiguas formas de nombrar en la época prehispánica. 4 categorías vamos a marcar aquí de los nombres en náhuatl en la actualidad, o apellidos. La primera es fauna, es decir, nombres de animales. Algunos sí se relacionan con el calendario, pero nunca aparecen con números, por lo que los vamos a descartar como que fueran una reminiscencia de el nombre calendárico. Entonces tenemos nombres de animales, nombres toponímicos, nombres semejantes al Tlachtipatoca y nombres de cosas o frutas de la naturaleza. Ok, algunos de los ejemplos que daremos con su definición de nombres de animales son Coyotl, Azcatl, Coatl, Cocoyotzin, Colotl, Cuautle, Cuellatl, Cupil, Chapuli, entre otros más. Nombres derivados de topónimos: Acateca, Zempoalteca, Amozoqueño, Miahuateca, Nopalteca, nombres que en realidad son topónimos: Zoquipa, Zacuala, Zacatenco, Zacatelco, Zacapala, Xochipa, Tetla, Zaguantitla, nombres o apellidos que nos recuerdan los antiguos Tlachtipatoca: Acamapistle, Acole, Agualmestli, Atonal, Citlalpopoca, Cocolotl, Copalcua, etc. Aquí entraría el de mi bisabuela, que se apellidaba Tecangüey. Y luego tenemos nombres de cosas o de otras cosas que no entran en ninguna de las anteriores, ¿no? Tenemos Acal, Akashir,
Coyoli, Chimac, Mecac, Tecashit, entre otros. Aparentemente, los apellidos en náhuatl no guardaron ninguna relación con la forma de nombrar en la época prehispánica. Sin embargo, creo que es muy interesante que aún conserven apellidos en náhuatl. Algunos han cambiado y se han deformado por errores de escritura, gente malintencionada en los registros que ha preferido cambiar el apellido porque se le hacía que no valía la pena tener un apellido de origen indígena. Y muchos otros, por circunstancias como fue la revolución, otros conflictos, tuvieron que renunciar a sus apellidos en náhuatl y cambiárselos por apellidos castellanos. Finalmente, creo que es un honor y una honra tener un apellido así. Y es muy poco el porcentaje que sobreviven y sobre todo muchos están en el estado de Puebla, en el estado de Hidalgo, en Tlaxcala, algunos cuantos en Ciudad de México, algunos en el estado de Michoacán y también algunos cuantos en Guerrero. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro. Huelmia Tlazocamati y Guantimotasque.